Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Según lo que habíamos planeado para hoy, vamos a dar inicio a esta entrevista que viene muy bien justamente para esta época que estamos viviendo con el ingeniero Diego García. Es un joven ejecutivo profesional bastante prolífico, una persona muy inquieta en diferentes aspectos y etapas que tienen que ver con el mundo empresarial. Yo creo que primero lo primero, tenemos que saber con quién estamos hoy reunidos, con Diego García. ¿Quién es Diego García? Cuéntanos. Gracias, César. Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Diego García. Soy ingeniero de sistemas de base en mi carrera profesional. Me especialicé en gerencia de proyectos y yo creo que a lo largo del camino uno ha ido cosechando otras etapas educativas en cuanto al conocimiento humano. Entonces, últimamente he estado de lleno en la parte del coaching ontológico, por supuesto, con el ánimo de mejorar uno como persona inicialmente y por qué no ayudar a otras personas a encontrar una mejor versión, es lo que siempre se dice en estas ramas. Sobre todo de que uno ayuda a pasar del punto A al punto B mediante herramientas que permitan sacar lo mejor de esa parte humana. Aquí hay una parte holística que es muy importante reconocer y es que las habilidades blandas, como por ejemplo el tema del liderazgo, el tema de poder trabajar en equipo, manejar la incertidumbre, todo eso nos ayuda a ser mejor personas, a construir unos valores que podemos ejecutar prácticamente en todo nuestro entorno, en la comunidad. Pues Diego García también es padre, y particularmente me gustó mucho la lectura desde pequeño, algo que le debo reconocer a mi papá, que siempre me invitó a leer sin presionarme, me fue mostrando el camino de los hábitos de la lectura y todos estos temas también recuerdan y hacen memoria. Diego, si una persona te escucha y te dice, te voy a decir, estoy en el área del coaching ontológico. ¿Qué es el coaching ontológico? Bueno, precisamente el coaching ontológico es una parte sí, de la ciencia del coaching en cuanto a descubrir la parte humana, sobre todo en ese tema de habilidades y de cómo enfrentarse a la vida. La parte ontológica tiene que ver mucho con la base del lenguaje y de cómo interpretamos y también cómo manejamos las situaciones que nos enfrentamos en el día a día. Particularmente el coaching ontológico atraviesa una barrera en cuanto a los quiebres que tiene el ser humano durante sus procesos de construcción. Recordemos que ante todo somos seres sociables, con cuerpos humanos llenos de emociones. Entonces, durante ese trayecto del conocimiento y de la práctica, uno va atravesando situaciones como se denominan los enemigos del aprendizaje, el, efectos o causas como el síndrome del impostor que viene y te dice que tú no eres capaz de hacer las cosas, que, que no te sientes con las habilidades concretas para enfrentar ciertos desafíos en la vida y también ese kit de herramientas que te ayudan a ti a manejar el día a día, que a veces es muy volátil, lleno de incertidumbre, se vuelve caótico. Entonces aquí te invita a aprender a escuchar, pero también a aprender a escucharte, a identificar las emociones, a mezclar un poco ese tema de la inteligencia emocional. Yo creo que para no alargar el concepto, es un arte también de poder eh, ser mejor persona, pero desde la comunidad, desde el entorno social, desde las otras personas como apoyo también. Habilidades como la escucha activa, la empatía, el mindfulness en cuanto a herramientas que te sirvan a ti para sobrellevar esa carga del día a día, la verdad. Muchas gracias, Diego. Pienso que en esta respuesta Diego se ha adelantado un poco a lo que yo le iba a decir a nuestros queridos eh, observadores en esta plataforma de YouTube. Y es que justamente eso es lo que pretendemos con este programa.
esta noche y llegar hasta ustedes para decirles que en medio de la incertidumbre siempre hay una luz de esperanza y que ese trabajo de crecimiento interior que se hace desde el coaching, que lo hace Diego, desde el coaching ontológico, es un trabajo que nos va a permitir a nosotros afrontar todas las dificultades con una visión, una mirada de esperanza. Fue por ello, y aquí voy a enlazar el libro, que escogimos este libro. Y cuando yo lancé la publicidad, muchos me dijeron, fantástico, me lo leí, me ayuda mucho en mi crecimiento interno, salvo a mi familia, me sacó de una cantidad de ignorancia, mejoré mi postura empresarial y me dio una mejor posición optimista frente a la vida, procuró que mi entorno fuese un poco más agradable. Y es que fíjense cómo lo hemos titulado, Conócete a ti mismo y conocerás a tu enemigo. ¿Cuál es la aplicación? Esto se da en el plano de la negociación, el manejo de conflictos y la toma de decisiones. El autor es Sun Tzu. Bueno, Diego, a ver, este libro en usted ha marcado un antes y un después, según hemos conversado, comentado. ¿Por qué? Pues fíjate, la primera vez que yo lo leí fue orientado a un tema más de empresa en cuanto a estrategia. Y es que Sí. este libro tiene muy buenas bases de la operación militar y todo lo que tenga que ver con la parte militar siempre fue estrategia desde la guerra. Sí. Entonces lo leí la primera vez en un curso sobre negociación a nivel empresarial y es que precisamente uno a través de la escucha activa, de comprender la otra persona, cómo piensa, cómo actúa, incluso cuáles son sus fortalezas y debilidades, puede ser que uno, este, puede ser que uno diga cómo enfrentarlas y por ende cómo conocer al enemigo y conocerse a sí mismo, por supuesto, porque todo hace Sí. parte de una planificación, de una proyección, de una estrategia. Y ese es precisamente el plan que tenemos para esta noche, ¿verdad? Y en cuanto a esas estrategias, estamos hablando de que el autor dentro del libro presenta una serie de principios, ¿cierto, Diego? Sí, sí, particularmente y principios que se pueden más bien denominar como base. Particularmente uno podría decir que son estrategias que se buscan para poder comprender y por qué no, ir discutiendo esa posibilidad de que hay de uno de imaginar a través de los personajes, a través de la tesis que busca el autor, en que los personajes del pasado y los personajes actuales en el que uno combate en el día a día los pueda mezclar. Es difícil no tener enemigos, es difícil no identificar algunos enemigos inclusive, pero en lo particular la guerra ha sido también una oportunidad de crecimiento y de mejora que ha tenido la humanidad. No se puede negar que los grandes avances tecnológicos y sobre todo el desarrollo incluso industrial es producto de ese caos al final, el caos que se genera a través de los problemas, de los retos y sobre todo de anteponerse ante el otro. Yo creo que hace parte de la construcción del ser humano y que desde tiempos inmemorables está dentro del mismo cerebro humano. Recordemos que uno de los sentimientos, más bien percepciones que puede sentir uno como ser humano, primero es el miedo a la oscuridad, el miedo a las cavernas. Por eso es tan importante la creación del fuego, y el fuego derivó en pólvora y eso es lo que ha traído también tanto avance a nivel de la guerra en sí como tal. Así Yo, es. Quiero citar acá una anotación de un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Él nos dice que el arte de la guerra es un gran escrito considerado manual
que pone como ejemplo el arte chino de la guerra, con la cual actúan los grandes negocios y empresas. Digamos que sería una de las formas de pelear contra la competencia y contra el mercado, pero además sirve para la vida diaria, para superar temores, proezas, entre otros momentos. O sea, aquí estamos de pronto en un mundo micro y en un mundo macro. Ese mundo micro sería una de las formas de pelear contra la competencia y el mercado, a nivel macro, competencia y mercado, pero a nivel micro, y es los avatares de la vida diaria, superar los temores, hacer las proezas que haya que hacer, entre muchas otras cosas. Hacia allá nos lleva el mundo, ¿cierto, Diego? Sí, y has tocado un punto importante porque hoy en día con lo que uno ve a nivel comercial, arancelario incluso, es otro tipo de guerra. Y sobre todo uno se da cuenta de este tema de Donald Trump, y por eso la primera vez que te propuse hablar de ese tema, del arte de la guerra, viéndolo desde un poco de la literatura, vemos que las campañas hoy en día no se hacen, pues sí, aparte hay guerra con Rusia, Ucrania y el tema de Israel, la parte de Medio Oriente siempre ha sido explosivo, pero una guerra hoy puede ser con este tema de aranceles y la parte comercial, cómo poner el tema de impuestos, cuando hubo el problema con Israel y el canal de Suez, entonces siempre se van a usar diferentes estrategias. Cuando fue la pandemia del COVID-19, se hablaba también que era otra forma de guerra porque se veía afectado a Estados Unidos y decían que el virus venía de China. Entonces, hay otra forma de ver guerra en el sentido de conflicto sin evocar a la muerte, ¿no? Ese es otro punto. Así, Lo cierto también es que recuerdo mucho que estos temas han marcado mucho la vida de uno porque, imagínate, pues yo tengo 37 años y recuerdo la guerra del Golfo Pérsico, recuerdo los actos que derivaron de las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre y entonces la invasión que hubo, invasión que hoy en día se cuestiona si fue formalmente un acuerdo porque a la larga hay muchos enigmas, muchas conspiraciones por lo que hizo Estados Unidos de llegar a Afganistán, luego Irak y hoy en día. Ahora imagínate tú con la experiencia que has tenido también puedes recordar quizás la Guerra Fría. Mi papá me hablaba mucho de la Segunda Guerra Mundial. Y para conectar un poco la idea, recuerdo de que hay un libro que es de psicología que habla sobre la forma que pensaban los dictadores. Incluso yo me leí el de Hitler y se veía que eso es o sea, la forma de ser hace parte de una investigación de psicología de grandes universidades, porque el mero hecho de tomar las decisiones de lo que derivó a nivel de conflicto armado militar y la parte de desarrollo industrial, incluso automotriz, tecnológico, todo, también evoca a ser un líder, independientemente de que sea un líder negativo o positivo. Y eso va en el desarrollo cerebral que tenga la persona. Entonces, por lo menos una persona como Hitler es muy estudiado desde la parte desde el punto de vista cognitivo y psicológico, porque aparte de eso tienes mucho que investigar en cuanto a cómo eres líder y cómo te vuelves seguidor. Entonces, no solamente todo lo que se derivó de este conflicto mundial, sino también los seguidores que tuvo en ambos, quienes estaban en contra y quienes estaban a favor, porque tú no construyes solo un imperio, ni sí. tú no haces mal solo tampoco. Entonces también hay personas que tú los convences, te apoyan, te siguen, y tú dices, oye, increíble, no solamente pensar en uno. Sí, hasta convertirse en súbditos, Sí, súbditos incluso dar la vida. y dar la vida. Sí, dar la vida. Pero bueno, se estarán ustedes preguntando quién fue Sun Tzu. Nos dice el profesor que hemos citado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el profesor Lenín Ortega, que Sun Tzu fue un general y estratega chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo.
Su colección de escritos es el legado más antiguo sobre la estrategia en batalla y guerra que hay. A pesar de su antigüedad, los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia no solo en cuanto a guerra se refiere, sino también es ocupado por grandes empresas o por las mismas personas en su vida diaria. Y lo he dicho por segunda vez. Grandes empresas y el manejo que las personas hacen de su vida diaria. Ella está aquí presente y me está escuchando. Una mujer académica que tiene la gran responsabilidad de timonear un departamento administrativo académico de una prestante universidad acá en nuestra ciudad. Y ella me lo dijo, me dijo, este libro me ha ayudado mucho a mí en la toma de decisiones y en mi vida particular. Entonces, estamos hablando de la empresa macro, empresa como algo corporativo, pero también estamos hablando de la propia empresa, que somos nosotros, que a la hora de la verdad lo que reflejamos cuando llegamos a nuestra empresa, a nuestra corporación, a nuestro trabajo, es el producto de lo que nosotros somos cuando salimos de casa y llegamos al sitio, ¿cierto, Diego? Sí, y fíjate que al inicio hablaba de ese tema de estrategia y también dentro del libro se encuentra que la regla de oro es precisamente la ausencia de toda norma y lo relaciona mucho, lo vincula porque todo es cambiante. Entonces dice, así como el agua no tiene forma estable, no existen en la guerra condiciones permanentes. Entonces, si no estamos con esa precondición de ser adaptables al cambio, es donde vienen los conflictos. Hoy en día, si lo vemos un poco desde la gerencia de proyectos, no se puede negar que los ambientes políticos, sociales y económicos son los que al final mandan la parada en el desarrollo de un proyecto. Todo proyecto tiene imprevistos, pero también todo proyecto es susceptible a mejoras. Hablando un poco de la rama de la especialización e incluso de la metodología PMI, que te dice, tienes unos stakeholders, unos involucrados, tienes un cronograma de actividades. Entonces, si tú no estás, si tú no evalúas los riesgos, no evalúas los imprevistos, al final puedes fallar en la elaboración del cronograma de actividades. Entonces, en el arte de la guerra precisamente está el aceptar los cambios, el reconocer que no hay una estabilidad, el aceptar los imprevistos y construir con base en esos riesgos. Por eso es importante que cuando tú escoges los sponsors de tu proyecto y sobre todo a tu equipo de trabajo, en este tema de la guerra van a haber personas que estarán involucradas y otras van a estar comprometidas. Entonces van a haber unas que van a hacer lo mínimo en sus tareas, en sus roles que tú las asignas, hay otros que van a estar comprometidos, van a ponerse la camiseta, van a llegar hasta las últimas instancias. Tú decías, ahorita se menciona incluso dar hasta la vida. El arte de la guerra también comenta de que en cierto modo para poder ganar es importante tener un poco de sabiduría a través de la toma de las decisiones. Y para tomar decisiones correctas hay que conocer a la persona que está del otro lado. Y ahí hay un componente importante y es que, pues también, pues es un dicho también en cuanto al divide y vencerás. Entonces ahí es cuando uno calcula la importancia de esa parte estratégica para la toma, para la planificación y la toma de decisión. Acá podemos compartir un poco, decía de que siempre hay que sacarle provecho a las situaciones o acontecimientos que puedan ser de manera ventajosa para, para la contraparte. Como por ejemplo, en este tema se hablaba mucho de los recursos, sí, recursos naturales, de la situación y posición geográfica, el tema del clima, lo mencionaba también como factores que te pueden ayudar. Por otro lado, es cierto el poder identificar cuáles son tus fortalezas y debilidades a la hora de ir contraatacando, pero también defendiéndose. Claro. Y yo te pregunto a ti en cuanto a ese tema ya de género literario y un poco de tu labor como corrector de estilo. Sí. Y es que dentro del desarrollo, yo imagino, de una tesis, de una investigación, hay que reconocer también de que
¿Qué ventajas y desventajas tengo yo al momento de mi escritura y de esa habilidad? A veces hablan de habilidades blandas como conceptos más teóricos que hay que pasar a la práctica en el face to face con las personas. Sin embargo, yo creo que las habilidades blandas pueden ser escribir, leer y hablar. Y ya yo tengo Correcto. esos tres, pero ¿cómo se podría ver esa parte de estrategia cuando tú escoges un corrector de estilo, por ejemplo? Sí, muy buena la pregunta, bien interesante. Yo siempre digo a las personas que quieren escribir que nosotros hablamos de una manera, pero de la misma forma en que nosotros hablamos, no podemos escribir. Ok. Ese es un primer error que se comete. O sea, ahí hay un conflicto, ahí hay una guerra, y le digo, no puedes escribir como hablas, no puedes. Por eso siempre será mucho más fácil hablar que escribir. La oralidad será mucho más fácil que la escritura, ¿cierto? En estos días me llamaba un joven abogado ayer, además, él es muy bueno con la palabra, César, pero ponme a escribir una demanda, responder una notificación, o sea, no puedo, me está costando trabajo. Cómo iniciar, cómo terminar, la puntuación, la acentuación, los conectores, no sé cómo conectar una frase con la otra, me pierdo, entonces pierdo la coherencia, pierdo la cohesión también, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que se me presenta. Entonces, hay ahí un primer punto de quiebre en que no debes hablar, no debes escribir como hablas. Ahora, al momento de escribir, hay otra situación que le digo yo al escritor Nobel, al que está iniciándose en esto, y es, revise una y otra vez lo que ha escrito antes de darle enviar, antes de darle enviar al WhatsApp, al correo. O sea, es un poco tedioso, pero es mejor pecar por exceso que por defecto. Revisar la prosa, el texto, documento, o ir revisando párrafo por párrafo para que no deje todo para el final y hacerlo así. O sea, solo así se puede pensar que un texto está supremamente limpio. Oh, sorpresa, en estos días también alguien me manda un libro de 102 páginas. Mira, Diego, no te miento si te digo que no le he encontrado errores a ese libro, escrito por una persona que está Siento, al suroccidente de Colombia. 102 páginas. Sencillo, en un título va un punto, ese punto no va. Le puso un punto, no va a ese punto. San, por ejemplo, San Diego, San, ese San no es con mayúscula, ese San es con S minúscula. ¿Sí? ok. Presidente, ¿sí? Presidente va con P minúscula, excepto que inicie párrafo, pero para iniciar párrafo hay que poner el artículo, el presidente tal, ¿sí? O San, si inicia párrafo, ahí se va con mayúscula. Entonces son esas pequeñas minucias que siempre le digo a la persona, revise la prosa antes de ser enviada. Solo así usted puede asegurar calidad al momento de escribir. No es nada fácil, pero hay que hacerlo. Sí. Bueno, volvemos nosotros al arte de la guerra. Pero, ¿qué es el arte de la guerra? Hace más de 2000 años, nos dice el profesor Lenin Ortega Templos, hace más de 2000 años, un general chino llamado Sun Tzu escribió uno de los grandes clásicos de la estrategia militar, el arte de la guerra. Entonces, ¿qué muestra este libro? Cómo los principios estratégicos en general pueden ser aplicados a situaciones de negocio. Además de haber demasiada similitud entre el campo de batalla y el mundo de los negocios. De allí algunas frases corporativas como ataque, emboscada, tierra de nadie o guerrilla. Fíjense ustedes, mundo de los negocios. Demasiada similitud entre el campo de batalla. Cuando yo leí campo de batalla,
me acordé inmediatamente de un libro de una predicadora norteamericana, Joyce, se llama ella, y ella habla que la mente es el campo de batalla. La mente es el Totalmente. campo de batalla de nosotros. El primero. Es el primero. O sea, y lo que es peor, Diego, hay situaciones que uno, como dicen popularmente, uno se monta en la película, pero sufrimos más por lo que no ha pasado que lo que realmente sucedió. Producto de la imaginación, sí. Producto de la imaginación. Sufrimos más por lo que suponemos, por lo que creemos, por lo que opinamos, porque el otro dice de que lo que efectivamente está sucediendo, ¿cierto? Entonces, el campo de batalla de la mente, como lo decía la doctora Dávila, Santa Teresa de Ávila, ella decía que la mente es la loca de la casa, la loca de la casa, que se anda dando vueltas por todos lados, por todos lados. No me alcanza la plata, no me alcanza el tiempo, la infidelidad, dónde estará, con quién estará. O sea, nos metemos una cantidad de telarañas que eso sí es difícil, ¿verdad? Aquí lo dice, campo de batalla y el mundo de los negocios. O sea, similitud entre ese campo de batalla y el mundo de los negocios. Entonces surgen unas frases corporativas como, miren las frases que cita aquí el profesor. Ataque, emboscada, tierra de nadie o guerrilla, ¿sí? Además de que cuando son exitosas se comparan por eso cuidadosa preparación, velocidad, uso de los recursos donde generan mayor impacto, movilidad, flexibilidad y firmeza. Entonces, esta obra de Sun Tzu no es solo un libro militar, atención, sino todo un tratado que enseña cómo aplicar la sabiduría a la vida. Es decir, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar su solución, ¿sí? Para todos es importante estar en capacidad de imponer su voluntad sobre otro, bien sea por medio de la diplomacia o una vez que ésta falle por medio de la guerra. Ahora, la guerra es un asunto de importancia más para los países, algo para lo cual deben estar preparados. El estudio o análisis de la guerra efectuado por Sun Tzu fue posiblemente la primera referencia, planeación y ejecución de movimientos de forma organizada. O sea, cuando hablamos de guerra, inmediatamente nosotros pensamos en países, ¿cierto? ¿Podrías nombrarlos, Diego? Sí, lo que estamos ahora actualmente, Ucrania, Rusia, Ucrania, Estados Unidos Rusia, allá, Estados Unidos con... Pues está participando en ambos porque también está involucrado sí, con el Medio Oriente y la parte de Israel, Gaza. Gaza. Sí, sí, es algo muy, muy, y en muy materia caótico. en materia de noticias como el pan nuestro de cada día. Entonces, fíjense lo que nos dice. La guerra se considera la mejor forma de violencia y sufrimiento hacia el enemigo. Para Sun Tzu es más importante ganarle al enemigo sin llegar a luchar abiertamente con él, atacar su voluntad y conocerle muy bien para encontrar sus debilidades y tomar ventaja de ellas, logrando atacar puntos específicos sin infligir más daño del necesario y obtener la victoria. O sea, parece como un contrasentido, ¿verdad? ¿Cómo ganar la guerra? Según la perspectiva de Sun Tzu. ¿Cómo se gana una guerra? Una cualidad importante que menciona a lo largo del libro es la disciplina. Y la disciplina tenemos que abordarla desde el punto de vista de los hábitos. Hoy en día, bueno, llevo como 4 años escuchando mucho, cada vez más la gente lo habla, lo comparte, el tema de los hábitos atómicos. No sé si lo has leído, has escuchado, que te dice, oye, no te preocupes por hacer al 100%, haz el 1% diario. No, es que tengo que ir al gimnasio, entonces tengo que ir a, no sé, un ejemplo, cargar 100 kilos y tengo que hacer una maratón. No, oye, empieza caminando una vuelta al parque, 1 kilómetro, empieza a cargar el primer kilo y vas aumentando de manera progresiva. Es la mejor forma de lograr
constancia, que también es importante, y la disciplina. Entonces, en la guerra, precisamente el libro viene y te muestra una fórmula en cuanto, más bien, para identificar cómo se puede ganar la guerra, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, te decía, y sobre todo, él lo menciona como cualidades para que podrían ser beneficiosas, pero que si lo extrapolas se puede volver peligroso. Una, si eres un temerario, puedes perder la vida. Porque te vas a arriesgar enseguida, no, no vas con cabeza fría, sino de frente contra el mundo, como el que está en la primera línea de batalla. Entonces dice, un general estúpido pero valeroso puede ser un problema, porque se vuelve una calamidad para todo su batallón. Eso sería hablar, como uno diría, en un ejemplo un poco más corporativo, es decir, hablar muy a la ligera, podría ser peligroso, no constatar los números, no constatar las cifras, no hacer reuniones preliminares con tu equipo, no dar retroalimentación. Otro, si es cobarde, será capturado. Mira que se fue al otro extremo. Si es muy temerario, puedes perder la vida, pero si eres cobarde, entonces serás capturado. Él menciona, el que coloca la vida por encima de todas las cosas puede quedar paralizado por indecisión. Y la indecisión en un general es una enorme calamidad. Otra, si es iracundo, puede ser ridiculizado. Dice también a las personas que salen en, en seco a improvisar o incluso a cometer el error de no constatar el estatus de un proyecto, a no constatar una noticia, incluso hoy en día con tantos problemas que hay en las redes sociales con las fake news. Un hombre impulsivo puede ser excitado hasta la locura y conducido a la muerte. El que se encoleriza fácilmente es irritable y testarudo. Actuar impulsivamente se considera las dificultades, es una de las dificultades. Yo creo que eso nos pasa a todos en el día a día, sobre todo, te puedo citar un tema en el tráfico, uno ve gente que a la mínima, por un semáforo, por un mal cruce, hay gente que se toma el tiempo de bajar la ventana, insultar, esa locura, ese estrés, y al final uno no sabe por qué está pasando el otro. Y hay gente que no le gusta ese tema de la empatía, pero yo creo que es la única opción que tenemos para cambiar el mundo, ponerse en los zapatos de los demás. Otra cualidad, otra situación que puede tener cualidades, ¿no? Si se tiene un sentido del honor demasiado susceptible, se puede fallar. Y decía, el que está ansioso por defender su reputación no presta atención a los mínimos detalles, no, no presta atención a otra cosa. Yo creo que ahí influye mucho el ego, ¿cierto? Sí. Porque a la larga, pues en esta parte de estrategia y yo mencionaré un poco el pensamiento crítico también, porque estos grandes personajes que han participado en las guerras lo que han dejado es eso, la forma de pensar, de actuar, la toma de decisiones, independientemente del bando de que lo quieras ver. Hoy en día habrá muchos alemanes que estarán en contra, habrán otros que dijeran que hicieron muy bien su labor en esa época, pero al final quedan las historias. Y fíjate que todo eso hace parte también de la constancia y la disciplina, sobre todo. Si tiene un espíritu compasivo, se puede amedrentar. El que posee sentimientos humanitarios y compasivos y no teme más que las pérdidas del hombre, no sabrá renunciar de manera oportuna a las ventajas que pueda tener. El cambio es un beneficio a largo plazo. Por ende, se debe ser capaz de abandonar y poder apoderarse de aquello. Yo creo que esos 5 puntos que se mencionaban en cuanto a la forma de las cualidades que son peligrosas, un extremo, y si son muy peligrosas o son muy compasivas, nos muestran un poco algo que no podemos negar y es esa raíz humana. Ahí es donde nos damos cuenta de que somos seres humanos. Y cuando hablo de seres humanos, recuerdo charlas que he tenido en cuanto a poder diferenciar en una empresa que es capital humano, viéndola como los mal llamados recursos humanos, sí. Porque a veces hay líderes, a veces hay jefes que se les olvida esa parte humana que sí. Tienen las personas, el tema de la salud, el tema de los problemas familiares, se vuelve como si fuera una maquinaria. Un poco lo que ve la inteligencia artificial en el día a día. Perdón, y ayer estaba escuchando una noticia que se está hablando de un salario, no es, la palabra no era vital, es un salario, o sea, que no te lo entregan a ti en dinero,
que eso también está reclamando. O sea, un salario, por ejemplo, que después de tu jornada laboral, no te llamen, o sea, respeten esa parte, ¿cierto? Que también den oportunidad para hacer más seminarios en lúdica, el desestrés, atención a la familia, al núcleo familiar, los días sábados, domingos por parte de la empresa. Es un salario como psicológico, en salud mental, que se le dé también al trabajador que bastante lo necesita, además de todo lo que hace recursos humanos. Oye, sí, sí, eso está muy, se ha frecuentado mucho ese tema, lo que llama uno salario emocional. Ese Sí, salario sí, emocional, exacto. que yo creo que no todas las empresas tradicionales están dispuestas a darlo, pero cuán importante es una hora de salida más temprano, cuán importante es un tema de las capacitaciones también, los Sí, espacios de cumpleaños, yo creo que se gana sí, más. Sí, se están cumpliendo años, un familiar de sus hijos, no sé, cuando yo recordaba mucho en un funeral que decíamos, oye, cuán importante sería que tú pudieses decirle a la empresa, oye, tengo un familiar enfermo, necesito que me brinden un espacio para poder, oye, una hora, no sé, 2 horas semanal, para sí, intercambiar turnos, estar más pendiente, así poder es. frecuentar, no sé, pero a veces ese salario se les olvida a las empresas. Y hoy en día con este tema de los cambios de horario, fíjate que también se pueden ver afectados por los horarios de entrada, salida, las horas de almuerzo, todo eso al final desgasta también. Y por eso te decía, capital humano, recurso humano, talento humano es Sí, diferente. sí, Y si se hablara de ese concepto, se viera más como talento, yo creo que no estaría el dilema hoy en día de que si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no, que eso también es estrategia. también te lo digo. Sí, de nosotros los correctores de estilo, de los lingüistas, se dice que nos tienen en el ojo del huracán, que vamos ¿No? a desaparecer. Contadores, sí, sí, la parte de los contadores también, la parte de Los marketing, todos se han contadores. visto Sí, sí. afectados. Bueno, aquí nos dice el profesor Lenín, porque sin estrategia estamos en manos del azar y caminamos con total seguridad hacia la derrota. Viene a decirnos Sun Tzu. Sin estrategia, vamos rumbo a un abismo. En la vida hay que tener estrategia. A mí me gustó mucho eso del libro. Se puede leer del libro. Y yo creo que en la vida, el diario vivir, todo es una estrategia. Yo aprendí a un conferencista que el buen día, no comienza cuando uno abre los ojos mañana, viernes 3 de octubre, sino la noche anterior. Que lo planificó. Lo planificó, uno deja todo por escrito, uno deja la ropa que se va a poner, el maletín, el que tienen que desayunar de rapidez, todo lo deja ahí listo, nada más a calentar y listo, ¿verdad? Entonces, el buen día comienza, es una estrategia. Pero bueno, él deja aquí 10 enseñanzas sobre estrategias contenidas en el arte de la guerra. Obvio, no las vamos a ver las 10. Yo voy a ir citando y si nuestro invitado, que son las 9:42 ya, si nuestro invitado tiene algo que decir, lo dice. Si no, voy a la segunda. Dice, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Mira que ese punto es Sí, riguroso porque en el libro se menciona, un ejército victorioso gana primero en la planificación, en el papel, en la sí, idea, y luego cuando ya entabla la batalla. Un ejército derrotado lucha primero y luego es que va a analizar y obtener la victoria. Esa es la sí, diferencia entre los que tienen la estrategia y los que tienen los planes premeditados, los que van así a la suerte. exactamente. Segundo, haz que los adversarios vean como extraordinario lo que es ordinario para ti. Haz que vean como ordinario lo que es extraordinario para ti. En el libro se menciona que el emperador, un error que puede conseguir un emperador o un general de batalla es menospreciar a su enemigo. Lo primero que debe hacer es ser cauteloso,
y como lo dije ahorita, y se habla mucho en el entorno empresarial, el famoso OFA, debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Entonces, tú primero tienes que investigar, ver a quién te vas a enfrentar. Si lo menosprecias, ya estás perdiendo porque no sabes con qué te va a salir. Claro. O sea, ¿será eso que dicen popularmente que no hay enemigo pequeño? Sí, ¿Será por ahí la cosa? yo creo que sí, definitivamente. Mira, el tercero dice, conseguir 100 victorias en 100 batallas no es el sumum de la habilidad. Rendir al enemigo sin combatir es el sumum de la habilidad. 100 victorias en 100 batallas no es el sumum de la habilidad. Rendir al Sí, enemigo sin combatir es el sumum de la habilidad. sí, y mira que sumum se refiere a la definición de que es el grado más alto, o sea, el punto cúspide para poder llegar a ganar. Digo, Significa, pero voy a ser aquí de abogado del diablo. O sea, ¿cómo entiendes tú que uno puede rendir al enemigo sin combatir? a través yo diría que lo primero, pues sin duda alguna a través de la estrategia, pero a través del pensamiento. Sí, Y una debilidad que se pueda explorar ahí, tú lo decías ahorita, es lo que nos imaginamos, el caos mental, como dicen los argentinos, los quilombos, ese enredapitas que te armas en la cabeza que te puede terminar agotando. sí, 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 claro. Esa podría ser una opción. Yo Sí, recuerdo fíjate, un libro sí, que es de Edward de Bono, que se llama Los 7 sombreros para pensar. No sé si lo has escuchado. no, Bueno, 6 sombreros para pensar. Sí, Edward de Bono. Y precisamente el libro, pues cada sombrero tenía un color asignado y por ende una forma de pensar. Cuando estaba en un 10.º grado, me tocó exponer ese libro y me tocó el sombrero negro. El sombrero negro es el que te ayuda a pensar a modo auditor, a modo de riesgo, qué puede fallar. Entonces, yo creo que eso hace parte también de la planificación, porque en últimas lo que se busca, sí, es ganar, pero sobre todo ganar en cuanto a perder lo menos posible. No como en la película me acuerdo de Thanos que decía, ganar a toda costa y ¿cuánto perdiste? Perdiste todo, entonces, en el fondo ganaste, no. Y los sombreros, entonces mencionaba el sombrero blanco, el rojo, en cuanto a la parte de ser analítico, la creatividad, y yo creo que esas son cualidades, como lo decíamos ahorita, más allá de la disciplina y de la constancia, que debe tener todo líder y todo estratega. así es. Pues, el enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará derrotado. Acabará. Bueno, aquí se subraya, no presiones a un enemigo desesperado. A Duro eso. veces, sí, a veces el ser humano uno no sabe, eso puede ser lo peor porque uno no sabe con qué va a salir o con qué va a actuar. Lo peor es ver una persona llevarla al punto de la desesperación y la presión. Puede Sí, ser peligroso. Conoce peligro. al enemigo y conoces a ti mismo, lo que estamos hablando al inicio. En 100 batallas no estarás a más en peligro. Y esto me recuerda mucho a un principio que uno habla en la programación, en la parte de ingeniería de sistemas, que es iterar. Sí. Repetir esos ciclos con tal de tener entregables a tiempo, pero también de mejorar cada vez que hagas el proceso. Porque eso está Sí. llegar a un punto de equilibrio. El 7 dice, si utilizas al enemigo para derrotar si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Parece como un contrasentido. Utilizar al enemigo para derrotar, acabar con el mismo enemigo. No sé si te recuerda un poco el tema de dividir y vencerás. Sí, claro, inmediatamente llegó a mi mente. Divide y vencerás. Sí, es la forma Divide de y vencerás. debilitarlo. O también me llegó otra frase que dice, fue víctima de su propio invento. Claro, sí, sí.
quédate quieto, déjalo que él cae, porque va a ser víctima de su propio empeño. Dicho y hecho, el tiempo me dará la razón. No sigamos discutiendo, fresco, dejemos aquí la discusión, hablamos en tal fecha, porque él va a ser víctima de su propio empeño. Yo tuve un jefe que me decía que es que a veces hay gente que viene, uno les da la oportunidad de solucionar un problema y se vuelven muy creativos y esas ideas creativas se vuelven otro problema. Sí. Eso sería víctima de su propio invento también, aplicaría. Nuestra invencibilidad depende de nosotros. La vulnerabilidad del enemigo, de él. Ahora, los que son expertos en el arte de la guerra pueden hacerse invencibles, pero no pueden hacer al enemigo vulnerable. Los que son expertos en el arte de la guerra pueden hacerse invencibles, los expertos, pero no pueden hacer al enemigo vulnerable. ¿Cómo lo entienden? Yo creo que todos los seres humanos tienen una debilidad y todos somos vulnerables. En ese punto, cuando uno se abre mucho al otro y se extrapola el tema de la confianza, yo creo que es lo que incurre en fallas. Como un ejemplo que se me viene a la mente es el tema de las redes sociales, cuando la gente, y ya lo dicen, no lo hagas, ya dicen, oye, si tú estás en un restaurante, no digas que estás en el restaurante. Si tú acabas de cambiar el carro, no tienes que irte a tomarte una foto con el carro. Y Si con la tú, placa, y que se le da la ajá, placa. y lo hacen. Si Si a ti tú, te entregan un certificado, ahorita había un certificado, quítale el número de la cédula, tapa el número de la cédula. son Un datos. niño es tu hijo, no le tomes la foto, que el niño no salga. Y la El gente, colegio, ¿de qué colegio, colegio es? Te el estás escudo del colegio. exponiendo, te Claro, expones. Tú mismo, ¿qué hiciste? No pensaste, te vuelves vulnerable, estás dando liderar, como diríamos aquí en costeño, el papayazo. el papayazo, exactamente. Dicen Son que los estrategias. errores, Son los estrategias. errores, los errores vienen de internamente. Hay un principio de la seguridad informática que dice que el principal riesgo que pueden tener las empresas y la principal capa de vulnerabilidad que tienen a través de seguridad informática, me refiero al tema de virus, al tema de documentos, confidencialidad, son los mismos empleados desde adentro. Cuando tú dejas esa puerta abierta, cuando tú no capacitas bien a las personas, cuando no les enseñas a cómo proteger la información, el principal quiebre está ahí adentro. No es que venga el otro a robarte de afuera, no, ahí mismo. Los errores, tener documentos expuestos, no picar los papeles como es debido, cosas así. Hay películas que tratan de eso, de cómo las mismas empresas desde un nivel de errores de estrategia pueden terminar vulnerables y expuestos peor en día. Hoy con el tema de la competencia es vital mantener la confidencialidad y saber en quién confiar también. Son pilares. Sí, no digo, y es que tenemos la vida vendida, ¿cierto? Uno, en todas partes hay que dar el número de la cédula. Para Sí, comprar una somos un aspirina, dato, sí, uno es un dato, un número. andante, un número, somos números andantes todo el tiempo. Y la clave para una cosa y la clave para la otra y la clave. Y no somos nada sin el teléfono celular. Yo te lo digo sinceramente. No somos nada sin esa máquina dentro del bolsillo. El mundo cabe en un bolsillo, como digo yo. Todo el mundo cabe en un bolsillo. Vamos a la penúltima. Los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. O sea, se hacían invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Y lo que estamos hablando en cuanto a hacer un dato es que cuando tú eres un dato estás dando información. Esa información es la que te lleva a tener un conocimiento y al final se vuelven hechos todo lo que hacemos. Esa vulnerabilidad se puede expresar en cuanto a
a explorar la percepción que tú tienes sobre con quién te vas a enfrentar, la percepción que tú tienes sobre la reacción del otro y por ende el análisis que hay para definir un objetivo, para definir cuál es el problema que voy a resolver, para también identificar quiénes están involucrados en ese problema, establecer reglas y por qué no, lograr los resultados como una lección aprendida. Hoy en día se menciona mucho que ya el fracaso no se puede ver como malo, al No, contrario, es una oportunidad de cambiar y de mejorar. Algo que le digo mucho a mi hija es que ha tenido la oportunidad de errar temprano para poder pues, tomar correcciones. Y eso lo hablan mucho en la parte aquí recordando conceptos de un poco de ingeniería y de metodologías ágiles, es el prototipado. Tú cuando desarrollas un producto o vas a vender un servicio, tú empiezas a primero analizar a tu cliente, a resolver un problema, pero tú tienes que hacer un prototipo. Es lo que uno llama el mínimo producto viable. Entonces, en esos prototipos es que tú vas a identificar cuáles son las falencias y cuáles son los errores. No puedes salir a producir en masa como se hacía antes. Entonces, tú primero, oye, vamos a probar, tienes retroalimentación, hay la famosa, oye, una muestra gratis, un periodo de prueba de un producto, un periodo de gracia para hacer un proyecto. Entonces, todo eso lo que te permite enfocarte en cuáles serían las oportunidades de mejora, los inconvenientes que se pueden presentar y por qué no, identificar los posibles riesgos que van a verse. Yo creo que el arte de la guerra es eso, y ojo, que el libro, a pesar del título, evoca mucho a la estrategia, evoca mucho al análisis, al pensamiento, eso es lo que está en el trasfondo. sí, casualmente el 10º dice, la invencibilidad reside en la defensa, la posibilidad de la victoria en el ataque. Qué bonito eso, ¿no? La Sí, posibilidad de la victoria en el ataque. Es una posibilidad solamente. Entonces, fíjense que en este libro hemos podido llegar a la conclusión de que la estrategia es muy importante. El conocimiento de la persona que está del otro lado, con la que vamos a comprender el saber hasta dónde llegar, apuntar, pensar. Cuando digo apuntar, obvio no estoy hablando de nada bélico, sino en nuestro discurso, con nuestras actitudes, para poder construir, porque es lo que se quiere, una mejor sociedad y construir corporativamente una mejor empresa. Y finalmente, la empresa más grande que puede tener el ser humano, que es hacia donde tenemos que aplicar todas las estrategias que está vida nosotros mismos. ¿A qué conclusión podrías llegar tú, Diego, que te gusta tanto este libro, que me lo sugeriste en el último eh, en vivo de YouTube que tuvimos? sí, ¿Cuál sería la gran particularmente conclusión a la que llegáramos esta noche? la gran conclusión es que para tener la oportunidad de vencer hay que conocernos inicialmente a nosotros y hay que recordar cuán importante es la disciplina como pilar y como cualidad sobre todo de ti mismo como persona. Y por qué no, el poder desarrollar una estrategia en todo lo que hacemos. No ir por la vida, como dice el famoso un dicho, recuerdo, el carpe diem, vivir la vida como si fuera única, sino, oye, ser estrategia, ser selectivo en lo que vamos a hacer, en ser conocedor de nuestro entorno y por qué no, recordar que cuán importante es ayudar al otro, pero también entender de que pues, en esta vida una de las bases más primitivas que hay es la competencia. Y eso es lo que nos ayuda a mejorar y por supuesto a crecer. Yo creo que estos en vivo, estas oportunidades de hacer equipo, son las que ayudan a crecer también. Y precisamente el ver al otro como una oportunidad de aprendizaje y, ¿por qué no?, de, de ayudar a que todos podamos ser partidarios de aportar nuestro grano de arena a un mundo mejor. Muchas gracias, Diego, por estas palabras y por estar presto a acompañarnos
Converse con César y hoy particularmente con el libro El arte de la guerra. Bueno, Diego tiene un canal, solo los invito a que lo sigan en YouTube. Se llama, lo que le llegó la publicidad, se llama Life Your Coaching, o sea, vivir tu coaching. Sí. ¿Sí? Life Your Coaching. ¿En qué consiste tu canal? A ver. Bueno, particularmente Canal por YouTube, por YouTube. Sí, sí. Aquí por YouTube, habilidades de poder, se conoce, se explica más bien todo lo que tiene que ver con el coaching desde un punto de vista de conocimiento del ser humano, el tema también de trabajo remoto, empleabilidad, esas oportunidades de mejora que tenemos como persona y como profesional. Eso es lo que busca la Youth Coaching, es potencializar el talento humano y abrir puertas a otras oportunidades dentro del mercado laboral. Correcto. Diego, con relación a su canal, ¿qué programas ha grabado que le hayan llegado mucho, que haya sido muy significativo para usted? Y que nos pique para entrar a este canal. Bueno, el canal ha participado mucho en eventos sobre trabajo remoto y empleabilidad también, y por supuesto, habilidades blandas para el desarrollo profesional y personal. Eso va muy vinculado con el tema de la toma de decisiones, gestión de las expectativas, manejo de incertidumbre, un poco de inteligencia emocional. También se han participado en eventos, sobre todo aquí en Barranquilla y a nivel virtual en otros países como México y Argentina, en cuanto a habilidades para desarrolladores de software o lo que uno llamaría developer, sí, el mundo tech, porque muchas veces la parte técnica toma un principio, toma ese punto de quiebre de las personas, que se enfoca mucho en aprender, certificarse, estudiar toda la parte profesional, y se le olvida que cuando van a las empresas tienen que recordar que hay manejo de equipo, que van a haber ambientes a veces, lo que uno llama el clima organizacional se puede volver un poco caótico. Entonces, por más que tengas títulos y certificaciones y sepas programar y sepas desenvolverte bien en tu parte técnica, teórica, ya en la parte práctica es donde está el verdadero desafío. Entonces, el coaching, eso es lo que buscan, a través de la parte ontológica, a través del desarrollo ejecutivo, que la persona pueda administrar mejor su tiempo, que pueda gestionar el rol y las funciones que tiene alineadas al objetivo que tenga la empresa. Pues eso es lo que busca en cuanto al principio base de que debe haber un equilibrio que sopese la parte técnica y la parte de habilidades blandas. Habilidades técnicas y habilidades de la parte también. Bueno, ya sabemos entonces Life Your Coaching y en Instagram, ¿cómo aparece Diego? Diego Al.García. Sí, sí. Diego Al de Alejandro, de Alejandro. No, de Alfonso. Diego Alfonso. Diego Alfonso. No, y ahí es, pues el Instagram es un poco más personal, pero sí se comparten estos talleres con otras comunidades que hago parte de gerencia de proyectos, de la parte de tecnología. Aquí hemos participado en hackatones, en charlas también, en colegios, universidades, así, dando un poco, devolver con gratitud lo que con gratitud se nos ha dado. Muy bien. Yo sinceramente les digo que me siento muy halagado por la forma como Diego esto se gestó a propósito de una inquietud de él. Yo le copié y hoy finalmente el sueño se dio. Porque Diego observó un joven, yo pensé que tenía menos edad, una persona muy, pero muy joven, avesada, leída, culta, letrada, que lo sigo en las redes y que realmente es una cajita de sorpresas. Tiene mucho, mucho conocimiento. Y con él vamos a estar haciendo otros programas. Me hablaste del síndrome del impostor. Hay muchos programas, la empleabilidad también podría ser un programa bien, bien interesante que también se podría tomar y ya le pueden ustedes mirar el talante. Es el segundo programa que tengo con él, en Converse con César. Muchas gracias a Diego, saludos a toda su familia y a todos ustedes que nos han visto esta noche. Esperen más programas por Live Your
Live Your Your Coaching, coaching. Live Your Coaching, y por César Acosta, corrector de estilo, que es quien está hablando, especialista en pedagogía de la lengua escrita, y con en Instagram en @cesarao21. También tengo que sacar pecho con el TikTok. También estamos ya en TikTok en @cesarao212. Todas las cápsulas de ortografía para que usted escriba con excelencia. Así que, Diego, unas últimas palabras que quieras decir. Darte las gracias por estos espacios, la verdad que contribuyen y generan valor, es otro tipo de contenido. Yo creo que es la oportunidad también para mencionar de que todos estos espacios ayudan a que se vean otras cosas en redes sociales y TikTok particularmente. Mira que es una plataforma de videos que hoy en día tiene mucho auge y que a veces se centra en otro tipo de cosas vacías o vanas, pero encontrar este tipo de contenido tuyo, de ortografía, de lenguaje, de escultura también, yo creo que es vital. Y, por supuesto, invitar a la audiencia que si tienen temas para tratar, otras personas que quieran participar, tanto aquí como allá, podemos hacer un mix y, por supuesto, participar activamente. Al final, ahí lo que nos vuelve a todos más interesante es involucrarnos en actividades positivas. Le quiero dar la cuña aquí a Nueva Acrópolis, Barranquilla, aquí fue donde nos conocimos, y son lugares que dan filosofía, dan cultura, dan educación, que a veces es muy poco y a veces es muy difícil conseguir aquí en la ciudad. Pues se están abriendo campos día a día. Sí, nos conocimos en una escuela de filosofía que a nivel mundial es conocida como Nueva Acrópolis, Organización Internacional Nueva Acrópolis, que tiene como pilares la cultura, el voluntariado, la filosofía, y con un sustrato ideológico en estudios de la filosofía de la manera clásica. En nuestras relaciones interpersonales propiciamos la fraternidad como un elemento que va a dinamizar cada una de nuestras actitudes. Los invitamos, quienes están en diferentes ciudades de Colombia, busquen, allí está Nueva Acrópolis. En el Caribe solamente estamos en Barranquilla, en la carrera 49 con 66 esquina. Y el Instagram es @acrópolis_Barranquilla. Tengo el privilegio de ser miembro de Acrópolis hace 12 años. Diego también llegó, ha estado pues estudiando y nos colabora, es amigo de Nueva Acrópolis, la verdad. Allí aprendimos, o sea, sí hay sitios en Barranquilla Exactamente. que le pongan su granito de arena a la cultura, al desarrollo humano, y esa es Nueva Acrópolis. De pronto no la conocía y la estamos dando a conocer también, dándole los créditos para que sepan de dónde venimos. Bueno, señores y señoras, muy buenas noches y gracias por haberse conectado. Y gracias a ti, Diego, también. Muy amable. Con mucho gusto. Feliz noche para todos.